Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de física y concretamente voy a hablaros de la física de los fluidos y más concretamente, ahí lo tenéis, del principio de Arquímedes y de las condiciones de flotabilidad de los cuerpos. Antes me gustaría contaros una pequeña historieta que ocurrió hace muchísimo tiempo, fijaros, en el siglo III a.C. Y ocurrió en una ciudad italiana, en la costa de Sicilia, en Siracusa se llama, ¿vale? Había en esa época un rey que se llamaba Hierón II, el rey de Siracusa, que era un rey muy presumido y que le encargó a un orfebre que le hiciera una corona. Y para ello, pues le dio un lingote de oro. Una vez que ya tenía la corona, pues el orfebre era muy listillo y el rey, que lo sabía, pues no tenía muy claro si el orfebre le había dado un poquito de coba, es decir, si había gastado todo el lingote de oro en hacer la corona o si por el contrario le había metido otros metales y se había quedado con parte del oro. Entonces, como el rey no se fiaba mucho del orfebre y hacía bien, le encargó al listillo de la época, que se llamaba Arquímedes, que le resolviera este problema. Arquímedes pues tenía así muchas dudas y bueno, estuvo dándole muchísimas veces vueltas a la cabeza sobre el tema y un día estuvo dándose un baño en una tina, pues él se dio cuenta que cuando él se metía en el agua, el nivel del agua subía, ¿no? Entonces él razonó y dijo, vale, si esto ocurre conmigo, debe ocurrir exactamente igual con un lingote de oro y con la corona, porque los dos tienen el mismo material, se supone. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues Arquímedes cogió dos vasijas, metió en uno un lingote de oro, exactamente igual que el que le había dado el rey, y en otro metió la corona. Si los dos eran iguales, ¿qué debía ocurrir? Pues que los dos subieran el mismo nivel. ¿Qué ocurrió? Pues que la corona subió un poquito y el lingote de oro subió bastante más. ¿Eso qué significa? Pues que el lingote de oro era más denso que la corona. ¿A qué conclusión llegó? Pues que en la corona, además de haber oro, también había otros metales. Consecuencia, el orfebre le había dado coba al rey y como consecuencia, pues el rey le cortó el cuello, ¿vale? Bueno, eso hay una parte de fábula en la historia porque también se dice que cuando Arquímedes cuando se estuvo dando el baño, salió corriendo diciendo Eureka, Eureka, que significa en griego, pues que lo he encontrado, lo he conseguido. Y decían que salió corriendo desnudo por las calles y eso. Bueno, la historia de Eureka, la verdad que es bastante llamativa. Una parte de fábula seguramente lo tenga, pero bueno, está más que demostrado que Arquímedes sí fue el que propuso su principio de Arquímedes, ¿vale? El principio que lleva su nombre. ¿Qué dice? Que lo tenéis aquí apuntado. Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Esa fuerza de empuje es bastante común. Nosotros, por ejemplo, os pongo el caso. Imaginad, si nos cuesta trabajo a lo mejor coger a nuestro hermano o a una persona así que esté un poquito más rellenita, fuera del agua, ¿no? Por ejemplo, en la calle, dentro del agua sí que nos cuesta muchísimo menos trabajo. ¿Por qué? Porque el agua siempre ejerce sobre nosotros, sobre cualquier cuerpo, una fuerza dirigida hacia arriba, ¿vale? Que se llama empuje, ¿vale? Matemáticamente, aquí tenéis la expresión, el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido del sólido, porque no siempre está sumergido completamente, sino que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar solo sumergido una parte, y por la gravedad, que normalmente pues estaremos en la Tierra y por tanto pues será 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Repito el principio de Arquímedes. Cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. En cuanto a lo que os he dicho, es verdad pues que nosotros en el agua o en un líquido, en el que sea, no tenemos el mismo peso. Eso es lo que se llama el peso aparente, que se simboliza como P', lo tenéis aquí, ¿vale? ¿Y a qué es igual? Pues será el peso real que tenemos fuera del líquido menos el empuje, menos la fuerza que ejerce el agua sobre nosotros. ¿Ok? Esto también es muy importante. Ahora haremos también un ejercicio sobre esto. Y por último voy a hablaros de las condiciones que se deben dar para la flotabilidad de un cuerpo. Aquí lo tenéis. Cuando el peso del cuerpo es más grande que el empuje, es decir, el peso pesa más que la fuerza que lo echa hacia arriba, ¿qué le va a ocurrir? Pues que el cuerpo se va a hundir, se hunde, ¿vale? Esto también se puede asociar con las densidades. Si la densidad del sólido es más grande que la del líquido, pues el sólido se hunde. ¿Qué puede ocurrir también? Que esto es una cosa bastante extraña, y es que el peso sea igual al empuje. Eso es prácticamente imposible, pero bueno, una parte siempre sí que se produce. Entonces se dice que estaría en equilibrio en el seno del líquido, ¿vale? Repito, un caso bastante complicado. Y por último, ¿qué puede ocurrir? Pues que el peso del cuerpo, del sólido, sea más pequeño que el empuje. Es decir, el líquido ejerce una fuerza mayor que el peso. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Pues que el cuerpo va a flotar, ¿vale? También se puede asociar con las densidades. Si la densidad del sólido es más pequeña que la densidad del líquido, entonces el cuerpo flotará, ¿vale? Hasta aquí la teoría. Ahora a continuación vamos a hacer un par de ejercicios y ya veréis cómo no es muy complicado.
Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice, un objeto de hierro de densidad 7.960 kilogramos por metro cúbico, de forma cúbica y 0,2 metros de arista, se sumerge totalmente en el agua. Y me piden A, determina la fuerza de empuje, y B, el peso aparente del cuerpo. Vamos a ir poniendo ejercicio. La densidad del hierro son 7.960 kilogramos por metro cúbico. Me dice también que tiene forma cúbica cuya arista es 0,2 metros, ¿vale? Es decir, de aquí voy a apuntar ya el volumen que nosotros sabemos que es el volumen de un cubo, es arista al cubo, que sería 0,2 al cubo, que sería, si lo hacemos, por si acaso nos hiciera falta, y os digo yo que sí, sería 0,2 elevado al cubo, serían 0,008 metros cúbicos. Y me dicen también la densidad del agua, densidad del líquido, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, y ya está, ¿no? Esos son los datos que tengo. Me dice que se sumerge totalmente. Sumergido. Sumerge totalmente. Este dato es muy importante, es decir, no hay nada que flote. No hay nada que se encuentre por fuera. Ok, me piden A, la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje, ¿cómo se calcula? Pues la fuerza de empuje es la densidad del líquido por el volumen sumergido del sólido y por la gravedad. Es decir, la densidad del líquido, que es el agua, son 1000, por el volumen sumergido, que lo acabo de calcular, que será 0,008, y por la gravedad, que son 9,8. Pues si nosotros cogemos ahora otra vez la calculadora, y da 78,4. 78,4 newtons, porque se trata de una fuerza, es decir, la fuerza que ejerce el agua sobre el cuerpo cúbico de hierro, pues son 78,4 newtons. Y ahora B, el peso aparente. El peso aparente era el peso menos el empuje. El empuje lo acabo de calcular, me falta saber el peso. ¿Cómo lo puedo saber? Pues yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y sé también que la densidad es igual a la masa entre el volumen. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no sé la masa, pero sí sé la densidad y sé el volumen. Lo tengo aquí. Entonces de aquí yo puedo sacar que la masa será igual a la densidad por volumen, despejando la masa. El volumen está dividiendo, pasaría multiplicando. Es decir, el peso en este caso será, donde ponga masa, no pongo masa, sino pongo densidad por volumen y por la gravedad en este caso, ¿vale? ¿Cuánto es la densidad del sólido? 7.960. Por el volumen del sólido, 0,008, y por la gravedad, que son 9,8, esto lo hacemos, y daría 624,1 newton, redondeando, ¿vale? Sería 624,064. Vamos a coger un decimal y listo. Pues sería 600, ya sustituimos aquí, 624, vamos a ponerlo bien, 624,1 menos 78,4, ¿vale? 624,1 menos 78,4. Bueno, y esto daría 545,7 newtons. Que este sería el resultado del apartado B de este primer ejercicio. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Me dice, un trozo de corcho de 500 centímetros cúbicos flota en agua. Si la densidad del corcho es 310 kilogramos por metro cúbico, calcula qué parte del volumen total del corcho se queda fuera. Muy bien, vamos a ir poniendo datos. Tenemos nosotros que el volumen del corcho son 500 centímetros cúbicos. Cuidadito que lo tengo en centímetros cúbicos. Lo voy a pasar directamente a metro cúbico, ¿vale? Para no liarnos. Sería dividir entre 1.000.000, que sería 5 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Y la densidad del corcho, que me dice que son 310 kilogramos por metro cúbico. Y además también me dice que está sumergido en agua. Por tanto, la densidad del agua, que esa la sabemos, ¿vale? Que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y me están pidiendo que calcule el volumen del corcho que quedó fuera. Es decir, volumen del corcho fuera. Es lo que a mí me están preguntando. La situación sería más o menos una cosa así. Tenemos nosotros el agua y ahora aquí habría el corcho, que estaría pues una parte fuera y otra parte dentro. Es decir, estaría flotando ahí de una cosa, en esa situación más o menos. ¿En esta situación qué ocurre? Pues en esta situación ocurre que el peso es igual al empuje para que se encuentre en equilibrio. Pues vamos a desarrollar esto de aquí. Si el peso es igual al empuje, nosotros sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Y el empuje sabemos que es la densidad del líquido por el volumen sumergido del sólido
y por la gravedad. La gravedad y la gravedad se me van. Pero yo también sé que la densidad, voy a poner aquí para que lo veáis, es la masa entre el volumen. Entonces de aquí, despejando la masa, me quedará que la masa será la densidad por el volumen. Vamos a sustituirlo. Será la densidad del sólido, es decir, del corcho. Voy a ponerlo aquí para no liarnos, ¿vale? Del corcho por el volumen del corcho, según esto, ¿eh? Estoy sustituyendo donde ponga masa, pongo densidad por volumen, que lo he despejado de la fórmula de la densidad. Por el volumen del corcho total, ¿vale? Volumen total. Será igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido del sólido. Cuidadito, no confundir el volumen del corcho con el volumen sumergido, no es lo mismo. El volumen del corcho se refiere al volumen total del corcho, mientras que el volumen sumergido solo se refiere a la parte que está sumergida, que está dentro del agua. Vamos a despejar esto de aquí, porque esto lo tengo y esto también lo tengo. Es decir, el volumen sumergido será la densidad del corcho por el volumen del corcho, del sólido, en este caso pues el corcho, partido de la densidad del líquido. Pues sustituimos y quedará densidad del corcho, 310, por el volumen del corcho, que lo hemos hecho antes, lo hemos pasado, 5 por 10 elevado a menos 4, partido de la densidad del líquido, que son 1000. ¿Vale? Entonces el volumen sumergido me queda, esto daría 1,55 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, ¿vale? Que si nosotros lo queremos pasar eso a centímetros cúbicos para trabajar con unidades un poquito más manejables, pues serían 155 centímetros cúbicos. Así sí, ¿vale? Pero esta es la solución. No, ¿por qué? Porque me están diciendo calcula qué parte del volumen total del corcho se queda fuera. Es decir, lo que me están pidiendo es el volumen del corcho fuera. Cuidado, ¿y cómo será? Pues el volumen total menos el volumen sumergido. Es decir, el volumen total de todo el corcho menos lo que se ha sumergido, que lo acabo de calcular. Es decir, el volumen del corcho fuera será el volumen total, que eran 500, menos lo que se ha sumergido, que son 155, y me quedarán 345 centímetros cúbicos, ¿vale? Que ese será el volumen del corcho que ha quedado fuera del agua, ¿vale? Y hasta aquí el ejercicio de hoy, o los ejercicios de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo, que podéis encontrar en mi blog, fran_sb_@gmail.com. Un saludo a todos, mucho ánimo y no olvidéis suscribiros.